Hola, querido hermano, querida hermana. Que la paz de nuestro Señor Jesús descienda sobre ti y toda tu familia. Amén. Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí. No fue casualidad que hicieras clic en este video y te explicaré por qué. Dios ya me ha revelado un mensaje que traerá solución a muchos de los problemas que hoy atormentan su alma. Hermanos y hermanas, muchas veces pensamos que los problemas que atravesamos deben resolverse por nuestra cuenta, porque a Dios no le importan esas cosas pequeñas. Hermanos y hermanas, ¿es así? ¿Acaso estas cosas que les roban la paz hoy no le interesan también a su Padre Celestial? Hermanos y hermanas, les voy a dar un ejemplo. El otro día, salía de una habitación de hotel en Paulo me alojaba en ese hotel. Cuando salió una camarera, una joven que trabajaba allí, me reconoció y me dijo: «Pastor, no lo puedo creer». ¡Guau! Me abrazó y estaba tan feliz. Dijo: «Pastor, asisto a la oración de la mañana, a la de la tarde. Y, pastor, no puedo explicarlo, pero Dios me habla mucho allí». Fue una conversación muy agradable. Me contó sobre un momento muy difícil que estaba atravesando. Tenía una gran necesidad, tenía un hijo que cuidar. Miró el estante de la cocina y ese estante se vaciaba cada día. Entonces oró y dijo: «Dios, soy tu hija. No soy huérfana, tengo un padre que me cuida. No acepto esta situación. Dios, estoy angustiada. Por favor, abre una puerta. No sé por qué me está pasando esto, pero sé que me cuidas». Hermanos y hermanas, me contó que en menos de 2 días recibió muchísimas invitaciones, muchísimas empresas que querían que trabajara para ellas. Hermanos y hermanas, en tan solo unos días, su estantería estaba llena. Este fue un ejemplo que quería compartir con ustedes para mostrarles que no podemos aceptar ciertas situaciones en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, estaba predicando en una iglesia. Al final del servicio, un joven se me acercó y me dijo: «Pastor, no entiendo, mi vida es miserable. Desde que me convertí, he seguido a Jesús, diezmo, hago todo bien, pero, pastor, nunca hay suficiente dinero, no puedo explicarlo. Es como si tuviera una bolsa llena de agua». De hecho, le conté un pasaje que quiero leerles en un momento, que habla precisamente de esto. Pero, para resumir la historia, este hombre debía decenas de miles de reales. «Hermano, ¿sabe cuál era el problema?», dijo. «Pastor, el problema es que gano muy bien, pero no sé cómo explicarlo». Luego, hablando con él, llegó a la conclusión de que muchas veces ayudaba a más personas fuera de su casa que a las suyas. Terminaba malgastando el dinero, inventando mentiras para su esposa. No entraré en muchos detalles, y si estuviera escuchando la oración, pero quería compartir este ejemplo para que entiendan que muchas veces hay un vacío espiritual en nuestras vidas que impide la abundancia de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas. Incluso voy a hablar de esta laguna. Muchos de ustedes caen en este error y, por eso, no reciben bendiciones. Y hay algo muy importante que debo decirles. No creo ni defiendo la teología de la prosperidad tal como la predican. Pero si creo en algo, Dios quiere prosperar a sus hijos. En otras palabras, la prosperidad significa no carecer de nada, ¿verdad? En Isaías, capítulo 1, Dios mismo le dijo al pueblo de Israel: «Si están dispuestos y obedecen, comerán lo mejor de la tierra». Así que, hermanos y hermanas, les pregunto algo. ¿Creen que es de Dios que una persona le deba dinero a un usurero, miles y miles de reales, y que esto le robe la paz? De hecho, la Biblia dice que cuando le debemos dinero a alguien, nos convertimos en esclavos de esa persona hasta que paguemos la deuda. Así que no quiero hablar solo de dinero hoy, porque sé que muchos de ustedes no están pasando por esto, pero hay otras áreas de la vida que parecen estar estancadas. Quizás en el ámbito de las relaciones, está esa chica que ha salido con tantos hombres, tantos chicos, pero nunca funciona con nadie. O el chico que ha estado con tantas chicas y nunca funciona,
A veces incluso con personas de Dios y la iglesia, pero simplemente no parece funcionar. Les contaré un ejemplo de mi propia vida en un momento. Se sorprenderán al ver que todos necesitamos ser liberados en algunas áreas. El hecho de haber entregado nuestras vidas a Jesús no significa que seamos 100% libres. No, hermanos y hermanas. Aún podemos cargar con comportamientos pasados, pensamientos erróneos y creencias limitantes que nos impiden recibir lo mejor de Dios para nuestras vidas. Amén, porque no creo que debamos hacer voto de pobreza para demostrar que pertenecemos a Dios. No, hermanos. Podemos tener cosas buenas. Eso no es pecado. Lo único que Dios dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que, hermanos, cuando empezamos a amar el dinero, y no solo el dinero, sino cualquier otra bendición que llegue a nuestras vidas. Si empezamos a idolatrar estas cosas y nos olvidamos de Dios, entonces las cosas empiezan a ir mal. Así que voy a compartir mi ejemplo. Te sorprenderá ver que yo también necesito que Dios me trate, igual que tú, y deseo, de corazón, que hoy el Señor te libere por completo. Amén. También voy a hablar de esta oportunidad que quizás estés dejando abierta y que está causando mucho daño en tu vida y en tu familia. Pero hoy el Señor te ha traído aquí. Gloria a Dios. Estamos a punto de comenzar. Solo quiero agradecerles de corazón a todos los que han compartido esto en WhatsApp. Hermanos y hermanas, no hago este trabajo solo. Ustedes también recibirán su recompensa. La Biblia dice esto. Jesús dijo: el que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa de un profeta. En otras palabras, cuando reconoces que algo es de Dios, que esa obra vino de Dios, y comienzas a ser parte de ella, a servir en ese ministerio, recibes las recompensas que Dios derrama, no solo sobre el profeta, sobre el hombre de Dios, sino que también cosechas esos frutos. Amén. Por eso siempre pido, compartan. Difundamos estas oraciones, porque juntos seremos mucho más fuertes. Haremos la obra y mucha gente será salvada y transformada. Precisamente porque aquí no hablamos de religión, aquí solo se predica el Evangelio. De hecho, sé que mucha gente me sigue precisamente por esto. La gente está cansada de religiones que no funcionan, que no resuelven nada. Hermano, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Comencemos. Solo quiero pedirles que se suscriban al canal. Miren debajo del video, hay un botón que dice suscribirse. Al hacer clic aparecerá una campanita junto a él. Hagan clic en la campanita y seleccionen la opción todos, porque así recibirán la oración de la mañana y la de la tarde. Amén. Comencemos, hermanos y hermanas. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Ageo, que parece escrita para nuestros tiempos. Les contaré lo que estaba sucediendo, y en un momento les leeré ese pasaje para que lo entiendan. La Biblia dice, hermanos y hermanas, que el pueblo de Israel había regresado del cautiverio en Babilonia. Pasaron muchos años allí como esclavos, soñando con el día en que regresarían a su tierra natal, que era Jerusalén. Y cuando finalmente regresaron, Dios les dio una misión muy clara: reconstruir el templo que estaba en ruinas. No sé si lo saben, pero Dios se manifestó en ese templo. En ese momento, era la morada de Dios aquí en la tierra. Así que era un lugar muy importante. Pero cuando la gente regresó, estaba llena de fe, llena de entusiasmo. Pero pronto empezaron a surgir dificultades. La economía estaba muy mal, la gente sufría. Y, por si fuera poco, los enemigos de Israel comenzaron a burlarse de ellos y a obstaculizarlos. Pronto la gente se desanimó. ¿Y saben lo que hicieron, hermanos y hermanas? Miraron ese templo destruido y luego sus propios hogares, que aún estaban reconstruyendo. Entonces tomaron una decisión que, para ellos, parecía lógica, una cuestión de supervivencia, pero que luego les acarreó mucha ruina. Pensaron: primero,
Cuidemos de nuestras vidas, construyamos nuestras casas, aseguremos nuestro sustento. Luego, cuando las cosas mejoren, podremos volver a ocuparnos de la obra de Dios. Hermanos y hermanas, sé que no podemos juzgar a estas personas, porque quizás nosotros haríamos exactamente lo mismo. Parece una idea acertada, pero esta decisión trajo una consecuencia terrible que no esperaban. La Biblia dice que el tiempo pasó, 16 años, y sus casas eran hermosas, con acabados de primera, pero el templo seguía siendo un montón de escombros. Hermanos y hermanas, esto es muy común. A veces, una persona empieza a ganar más y luego ya no quiere ayudar a los demás, ya no colabora con la obra de Dios porque empieza a preocuparse solo por su propia vida. Pero ocurrió un detalle interesante. En lugar de mejorar, la vida de la gente solo empeoró. Empezaron a trabajar cada vez más, pero los resultados no se veían. Fue entonces cuando Dios levantó al profeta Ageo con un mensaje muy duro, pero necesario. Quiero leerles lo que está escrito en Ageo capítulo 1 versículos 4 al 6. Miren lo que Dios dijo por medio del profeta: ¿por qué viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre sus caminos. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero nunca les basta. Beben, pero siguen teniendo sed. Se visten, pero no tienen calor. Su salario se desvanece como bolsillos agujereados. Miren esto, hermanos y hermanas. ¡Qué interesante! Dios le dijo al pueblo: reciben salarios que desaparecen, como si estuvieran guardados en bolsillos con agujeros. Y eso es exactamente lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad, hermanos y hermanas? Recibimos nuestro salario y, cuando lo vemos, ya se ha ido con tantas facturas, con tantos gastos imprevistos. Y Dios les mostraba lo siguiente: miren a su alrededor. Observen lo que está sucediendo. Se están esforzando mucho y no obtienen casi nada. Pero, hermanos y hermanas, lo más impactante, el detalle que lo cambia todo, está en los siguientes versículos que quiero leerles, donde Dios mismo no solo señala el problema, sino que asume la responsabilidad. Mira lo que Dios dijo en el versículo 9 a Ageo, capítulo 1, versículo 9. Dios dijo: esperaban cosechas abundantes, pero fueron escasas. Y cuando trajeron esa pequeña casa, la destruí. ¿Por qué? Porque mi casa sigue en ruinas, declara el Señor Todopoderoso, mientras ustedes se dedican a construir sus casas. Miren esto, hermanos y hermanas. Dios mismo dijo: lo hice desaparecer con un soplo. En otras palabras, Dios le habla a su propio pueblo. No fue la mala suerte, no fue la crisis económica, no fue el enemigo quien los robó solo. Fui yo quien sopló e hizo desaparecer todo lo que acumularon. Hermanos y hermanas, observen esa poderosa declaración. ¿Por qué haría Dios esto, hermanos? Fue por malicia. Fue porque Dios quería ver sufrir a la gente. Nada de eso, hermanos. Dios lo hizo para que la gente despertara. Dios estaba mostrando las consecuencias de quebrantar un principio espiritual. ¿Y cuál es este principio? Es cuando empezamos a poner bendiciones en lugar de Dios, bendiciones en lugar de aquel que bendice. Hermanos y hermanas, esas personas recibieron la misión de reconstruir la casa de Dios, pero la ignoraron, seguramente porque les preocupaba su propia comodidad. ¿Y saben qué pasó? Abandonaron el refugio de Dios, la protección del Señor, y aquí es donde muchos nos equivocamos, hermanos. La Biblia habla mucho de leyes espirituales que se aplican a todos, como la ley de la gravedad. Si salto de una ventana del segundo o tercer piso, hermanos, me caeré, podría morir. De igual manera, existen leyes espirituales que debemos obedecer, pues de lo contrario la bendición no llegará a nuestras vidas. El mismo Señor Jesús dijo que Dios es bueno y hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras,
Hay muchas personas que no sirven a Dios, que nunca han leído la Biblia, pero que pueden prosperar si simplemente siguen los principios del trabajo, si son honestas, si ahorran dinero y si administran bien sus bienes. Muchos hijos de Dios pueden pasar por dificultades simplemente por quebrantar principios. Y en un momento hablaré de algunos principios que quizás estén quebrantando. Pero, hermanos y hermanas, la verdad es que cuando abrimos esa brecha, el enemigo entra. Así que Dios permite que el enemigo nos robe lo nuestro. ¿Saben cuando todo empieza a salir mal? Hermanos, son malas noticias una tras otra. Es hora de detenerlo, consultar a Dios y pedirle, Señor, muéstrame qué me pasa. No solo en mis finanzas, sino en todos los aspectos de mi vida. Les dije que compartiría mi testimonio. Un momento quiero continuar y mostrarles que el pueblo de Dios sufre por falta de conocimiento. Fue el profeta Oseas quien dijo esto. Y precisamente porque desconocemos la palabra, podemos quebrantar principios y sufrir las consecuencias. Déjenme explicarles algo. Estaba en un seminario de teología y, hermanos, era muy difícil porque debía dinero al banco. Debía unos 3 o 4 mil reales, y eso me estaba robando la paz. ¿Saben lo que es despertarse por la mañana, ir a almorzar, a dormir, y ese problema no se te quita de la cabeza? No puedes dejar de pensar en cómo lo vas a resolver. Eso me estaba obstaculizando mucho porque necesitaba estudiar. Estaba en el seminario teológico estudiando para ser pastor algún día, pero estaba muy abrumado. Fue entonces cuando comencé a orar a Dios. Señor, ¿cómo voy a resolver esto? Ya no puedo más, lo pongo en tus manos. Hermanos y hermanas, en ese momento sentí como si una película se proyectara en mi cabeza, mostrándome cómo a menudo ganaba buenos sueldos. Tenía dinero en el banco, pero no sabía cómo usarlo. Y les diré, no lo malgastaba en cosas frívolas. Muchas veces compraba CDs, libros, ayudaba a mucha gente, pero no pensaba en mí mismo, ¿entienden? Quería bendecir a tanta gente que gastaba el 70%, el 80% de mi salario en cosas para bendecir a otros. Hermanos y hermanas, es una bendición de Dios ayudar a la gente, siempre y cuando no se descuiden, sean responsables. No intenten salvar al mundo entero y terminen haciéndose daño. Yo solía ser así. No sabía decirle que no. Siempre que alguien me pedía ayuda, inmediatamente quería resolverla con dinero, y de repente me encontré endeudado. Así que hice una oración muy específica. Dije, Dios, perdóname porque no supe administrar mi dinero. Perdóname porque tuve la oportunidad de ahorrar, pero lo gasté sin control. Le pedí perdón a Dios y comencé a hablar. Señor, entonces dame estrategias. ¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo pagar esta deuda? Lo primero que hice, hermanos, fue llamar a la compañía de la tarjeta de crédito y pedirles que dividieran el pago en varias cuotas. Luego, ¿saben qué hice? Llamé a mi padre. Tuve que ser humilde, reconocer mi situación y le dije, papá, por favor, ayúdame. Necesito dinero y mi padre me ayudó. ¿Pero sabes qué hice con ese dinero? Llamé a una zapatería y compré zapatos de vestir. ¿Sabes cuál era mi idea? Estaba con muchos seminaristas, hombres que estudiaban para ser pastores, y asistían a las clases del seminario con traje, camisa y pantalón de vestir. Así que pensé, voy a venderles zapatos. Hermanos, la Mea Franca, São Paulo, que es la tierra de los zapatos, e hice un pedido. Podría haber gastado ese dinero, pero decidí invertir. Compré los zapatos y, de repente, se los estaba vendiendo a todo el mundo. Hermanos y hermanas, era bueno convenciendo a la gente. Vendía esos zapatos y, para honra y gloria del Señor, logré saldar mi deuda. Les confieso, no gané mucho dinero con ello, pero al menos saldé mi deuda. ¿Por qué les cuento esto? Porque, hermanos y hermanas, no es vergonzoso, podemos caer en la tentación,
¿Cuántas promociones? ¿Cuántas veces vemos anuncios? Soy licenciado en publicidad y marketing. Sé de lo que hablo. Muchas veces, la gente usa detonantes mentales para engañar, para que la gente gaste lo que no tiene. Debemos tener cuidado incluso en las iglesias, porque a menudo podemos ser manipulados y caer en trampas. Si no pueden dar una ofrenda en la iglesia, por favor, paguen sus cuentas primero. Preocúpense por su familia. No dejen que sus hijos se queden sin nada. Cuiden a sus familiares. Claro que debemos ayudar a los demás. Debemos contribuir a la obra de Dios. Pero debemos ser responsables con lo que Dios pone en nuestras manos. Quizás se pregunte, pero, pastor, voy a los servicios religiosos. Oro, lío la Biblia y esto de ayudar en la iglesia no me convence. No tiene nada que ver conmigo. Pero una cosa es cierta. Aquellas personas, en tiempos de Hageo, sufrían por no obedecer lo que Dios les ordenó. De igual manera, Dios nos manda hoy a vivir según principios, a practicar lo que dice la Biblia. Y solo mediante la obediencia cosecharemos las recompensas. Les mostraré un ejemplo de un principio espiritual que muchas personas no han seguido estrictamente. Y por eso sufren, experimentan dificultades, no solo económicas, sino también en otros ámbitos. Vean lo que dijo el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 3, versículo 7, maridos. Honren a sus esposas, sean compasivos con ellas, porque son más débiles y participan del don de la vida que Dios da. Por lo tanto, trátenlas con respeto, para que sus oraciones no sean estorbadas. Miren esto, hermanos, para que sus oraciones no sean estorbadas. Otra versión dice, para que nada obstaculice sus oraciones. Cuando un hombre maltrata a una mujer, puede ser el mejor predicador, puede conocer la Biblia a la perfección, pero si deshonra a su esposa, desagrada profundamente el corazón de Dios, y entonces ni siquiera Dios quiere bendecir a ese hombre. ¿Cuántas personas son groseras con sus esposas y, dentro de la iglesia, oran por todos, ayudan a todos, pero no ayudan a los de su propia casa? La Biblia dice que quien no provee para los suyos, para su propia familia, es peor que un incrédulo y ya ha negado la fe. Todos estos son principios bíblicos. Por eso los invito a examinar la palabra y observarlos. A veces, los impíos practican principios sin saberlo y, por lo tanto, son bendecidos. Un hombre que no va a la iglesia ni lee la Biblia, pero es fiel a su esposa, cuida de sus hijos y protege a su familia, sin duda cosechará muchas bendiciones. Al mismo tiempo, una persona puede ser pastor, pero solo preocuparse por el trabajo y descuidar su hogar. Las consecuencias pueden ser hijos descarriados y esposa amargada o las cosas no prosperan. Dios mismo dijo, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Si quieres mejorar tu vida, si quieres ver que las cosas avanzan, pregúntate, ¿en qué área podría estar fallando? ¿En qué área no estoy practicando un principio? Quizás, de niño, no honras a tu padre y a tu madre. Quizás eres rebelde, no aceptas liderazgo, no recibes consejos. La Biblia está llena de principios que debemos obedecer. No podemos cerrarles el corazón. Esas personas sufrían, pero cuando empezaron a obedecer Dios les dijo, ahora los bendeciré. Mira lo que está escrito en Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Consideren desde este día en adelante. Desde el día en que se colocaron los cimientos del templo del Señor, consideren cuidadosamente. ¿Hay todavía semilla en el granero? La vid, la higuera, el granado y el olivo aún no han dado fruto. Pero desde hoy en adelante los bendeciré. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios dice, desde el día que decidas hacer lo que te pido, desde el día que cierres la brecha, te bendeciré de nuevo. La bendición solo esperaba la obediencia. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Él quiere bendecir a su pueblo, pero debemos ser obedientes. No podemos poner excusas ni intentar servir a Jesús a nuestra manera.
Amén. Luego escribe en los comentarios: Dios me habló hoy o necesitaba escuchar este mensaje hoy. Esto animará a otros y ahora oraremos. Si puedes, cierra los ojos y, al final, compártelo con la mayor cantidad de personas posible. Señor, mi Dios y mi Padre, queremos darte gracias por nuestras vidas. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por esta palabra. Sabemos que muchas veces el Señor nos corrige no para hacernos daño, sino para bendecirnos, para alinear nuestros corazones y devolvernos al centro de tu voluntad. Presentamos la vida de cada persona que nos escucha. El Señor conoce cada corazón, cada lucha, cada frustración. Nos muestra dónde hay una brecha, qué principio hemos quebrantado. Queremos obedecer. Derrama tu poder, Señor, quita toda ceguera espiritual. Danos un corazón humilde. Si necesitamos pedir perdón, pidámoslo. Si necesitamos perdonar, perdonémoslo. No permitas que nuestros corazones se endurezcan. En el nombre de Jesús, reprendemos toda acción del enemigo. Cúbrenos con la sangre de Jesús. Protege nuestro hogar y nuestra familia. Clamamos perdón, gracia y salvación. Oro ahora por quienes aún no han entregado su vida al Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón, pongo mi vida en tus manos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, recibe con sinceridad cada oración que se te ofrece. Guía a estas vidas por tu camino. Rodéalas del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, oro y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.